Así es un tema clave para mí, pues yo digo, no es el gobierno contra la derecha, es el gobierno contra el derecho, esto es lo que está pasando. Lo que pasa en la justicia, recién estábamos hablando de qué podemos esperar de la Corte y de los tribunales en relación al conflicto de Clarín y a otras cosas, como por ejemplo los fallos de los jubilados. No es la primera vez que va Bocio a ver a la Corte y le dice, ay, no, miren, no vamos a pagar, y desde voceros internos de la Corte dicen, ha sido un diálogo muy constructivo. Sí, no sé. Lo más lamentable, José, de lo que ocurrió ayer, es que, en primer lugar, Diego Bocio habló en off the record, digamos, con la intención de que eso no saliera, lo aceptaron, cuando, digamos, son la cabeza de uno de los poderes de la República y tienen que plantearle exigencias. No, lo escucharon, se quedaron muy enojados por el maltrato. ¿Y qué hicieron? Nada más. No, peor, hicieron trascender a través de sus voceros fundamentalmente a la agencia DIN y a Noticias Argentinas para que todos nos enteráramos, por lo menos se animaron a eso, de algo que iba a quedar oculto, que Diego Bocio dijo, no voy a acatar ninguno de los fallos. Exacto. ¿Y por qué? Porque pongo en riesgo las cuentas del ANSES que podían entrar en déficit. Claro, no nos retrucaron diciendo cortar fútbol para todos, claro, dejar de financiar Procrearte o ser el prestamista de última instancia del Tesoro Nacional a partir del 20 de cada mes. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, lo grave, y esto le da a la derecha lo que vos venís planteando, alertando con la preocupación de mucha gente sobre lo que uno puede esperar de la Corte. En esta cuestión, ¿qué es la lógica? ¿Qué hubiera ocurrido en cualquier país del mundo frente a un funcionario menor que está en desacato con dos fallos de la Corte Suprema de Justicia y que les dice en la cara, por lo mínimo sale el presidente de la Corte a hacer una conferencia de prensa y a explicarle a la opinión pública lo que está ocurriendo y que van a hacer los esfuerzos para ponerlo en caja? Y hace un acta y manda el acta al juez federal de turno para que el señor Bocio conteste por desobediencia. Yo ya me planteo eso, por lo menos que no se animaron a salir públicamente. O sea, alguien preguntaba recién, ¿no puede la Corte obligar? Las sentencias obligan al Poder Ejecutivo, no es que tiene que hacer algo más. Ahí ya está el límite, ¿no? Acá, entonces, es una Corte que no denuncia la violación de lo más elemental del sistema republicano porque es cómplice, tienen cola de paja. Se los dijo Néstor Kirchner cuando hicieron una declaración parecida a esta de Lorenzetti de hace 2 semanas respecto de la andanada contra casación. ¿Te acordás cuando Kirchner se largó contra casación? Hicieron una declaración diciendo, bueno, calmemos los ánimos de los dos lados, decía. Sí. Y la gente interpretaba, y Kirchner también interpretó, que le estaban diciendo a él. Y entonces él contestó apresuradamente, miren, con esta falta de mesuras que ustedes están ahí, ¿no? Les puso por esa falta de mesura ustedes están donde están, ¿no? Y esa se la bancaron. Y se bancaron todo. Esta Corte es una vergüenza. Miguel Ángel Pichetto, el presidente del bloque senador del Frente para la Victoria, la semana pasada le dijo a Lorenzetti que nos explique quién lo está presionando. Y no dice una palabra. No dice nada. Mire, les quiero decir algo. A mí este encuentro del jefe de ANSES con la Corte me gusta mucho. Saco alguna conclusión interesante. La verdad, el gobierno está confesando con esta declaración de Bocio que no tiene plata para pagar y que sus cuentas son un desastre. Y que su presupuesto no tiene en cuenta sus obligaciones con la Corte y con la justicia. No, a mí me parece que es más grave. Que no tienen la prioridad. Pero no, la plata está, Carlos. Acá lo que queda claro que la política de Estado es especular con la expectativa de vida de los jubilados, no pagar los juicios esperando que se mueran. Es así, porque, escúchame, todos los meses a Julio Humberto Grondona le llega la plata de Fútbol para Todos. La emiten, venderán bonos, acciones que tienen el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Por eso justamente. Acá hay un tema de prioridades de política. Claro, no da para todos. No da para todos. Pero está la plata. Se la quedan ellos. Está la plata. La cobra Araujo, digamos. Escúcheme, se lo voy a decir en otros términos. Todo lo que el gobierno recauda, con toda la presión tributaria que hace, que se subió 100%, reciente. No alcanza para pagar el despilfarro que hacen. Y la diferencia se financia con falsificación monetaria. Todo esto tiene un límite en la economía, no se puede hacer eternamente. Y esto indica malas perspectivas para el año que viene. Contra todos los que dicen, no, la economía va a levantar. Para mí la economía el año que viene es un desastre. Quiebra el kirchnerismo como Estado, quiebra. El punto es que en estas situaciones de crisis
los jueces tienen encima la costumbre de convalidar la subsistencia de la caja, y esto desgraciadamente es toda una tradición. Pero estos han llegado a un límite que ya es indigno, ¿no? Que venga el senador Bocio, si no va a cumplir las sentencias, que no vaya a la corte a decírselos. Claro. No, lo mínimo es, no hablemos del tema. Pero va a la corte y le dice, pito catalán. Y no, y que la respuesta sea que en off the record se hagan voceros diciendo, che, te cuento que escribí lo que Bocio, como si fueran personajes de cuarta. A ver son los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sí, a ver si digamos, la repercusión de la prensa los ayuda. Claro. Una locura. Pero imagínate entonces llevemos esta misma situación de Diego Bocio yendo a reunirse con los ministros de la Corte a el momento que tengan que votar la constitucionalidad o no del artículo 161 de la Ley de Medios. Sí. Yo creo que se desmayan de miedo escénico. Sí, ya les abrieron la puerta con la cuestión de la caducidad de digamos, la medida cautelar, digamos, este clima lo crearon gracias también a la Corte, ¿no? Y es que, a ver, lo del per saltum, el interés, las razones por las cuales el kirchnerismo ha decidido, pero más allá, digo, veamos la visión estratégica, el planteo. El gobierno lo que ve es lo mismo que estamos señalando acá. Los ve blandos. Entonces prefieren saltear una segunda instancia en una Cámara por la presencia de Recondo, que evidentemente lo ven mucho más plantado que al resto de los ministros de la Corte, que ir directamente a quedar en manos de Lorenzetti. Hasta hace un mes tenías a toda la dirigencia política de la oposición diciendo que esta era una corte de lujo. Por suerte ahora ya no lo repiten. Lo que vos acabas de decir es clave. Si el gobierno elige a la corte entre todas las instancias para que decida esto, este gobierno, ¿esta es una corte de lujo? No. No, obviamente que no. Digamos, le falta... Y el otro elemento también importante desde ese punto de vista es qué puede llegar a ser la Corte, porque recordemos, esta Corte tiene cantidad de elementos como para argumentar que en algún momento Lorenzetti también, a su estilo, al estilo Scioli, lo planteó, que es el hecho, por ejemplo, acá hay 2 acordadas de la Corte con la composición anterior y la actual, recordemos que insiste en que en la provincia de Santa Cruz se reponga al procurador Sosa. Pasaron 15 años y no pasó absolutamente nada. Digo, estos elementos demuestran que frente al desacato del Poder Ejecutivo a cumplir, que no ocurre en ningún país del mundo, por lo menos donde funciona la República, no dicen nada. No. Y sabes qué, hay gente que se acostumbra. Yo he escuchado el argumento están redactando el Código Civil y aceptando que le modifiquen y que la caja de Pandora que están abriendo con ese tema. Deberían redactar la renuncia, ¿no? Porque la verdad que la posición que toman es indigna, y lo peor es que eso crea una cultura dentro del Poder Judicial. Cuando yo escucho a los jueces decir, no, lo que pasa es que no se pueden jugar porque el ascenso o porque la jubilación, a ver, si vos tenés el espíritu de un empleado bancario, no podés ser juez. No. Ser juez es una responsabilidad, y si vos no estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, ¿cuándo es la responsabilidad más importante de un juez? Cuando hay un avance autoritario. Vos sos el soldado que juega, el juez, el secretario y los empleados, ¿no? Porque acá me parece que no hay... que les corre la general de la ley. Exactamente, obvio, ¿no? sin duda. Ese es el punto. Entonces, si en ese momento no estás, andate a tu casa. Sos tan problema, el que está asustado, el juez asustado, corrido o perseguido, es tan problema como el señor Ollarvide. Obviamente. O peor, porque van creando una cultura. Y esto viene de la Corte. La Corte es la que marca el Poder Judicial con sus acciones, no con sus discursos, que es otra cosa que hizo Lorenzetti, esto de hacer discursos inaugurales, que ya es una enorme irregularidad del periodo judicial. Como si fuera una cosa, apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Sí, se compró el protagonismo, ¿no? Apertura del ciclo escolar. Claro, una cosa así. Es realmente ridículo. Pero bueno, de todas maneras, digo, este es un elemento para tener en cuenta desde el punto de vista de la fragilidad con que se observa la Corte Suprema de Justicia. Y volviendo al 8N, lo que creo que también hay que destacar es, primero, que hay una movida en las últimas horas muy fuerte dentro del gobierno, poniendo toda la carne en el asador en el acto de mañana de Ezeiza. Dicen que es impresionante lo que se está presionando a los intendentes
al gobernador Daniel Scioli, a referentes territoriales. La movida van a intentar, prácticamente a la misma hora, cuando la presidenta esté precisamente inaugurando este teatro, hacer una muy fuerte movilización con la intención, digamos, de empezar a responder y recuperar la calle. Me parece que ese es un dato político significativo en términos de que cuanto mayor sea la magnitud de la movilización de mañana, mejor. Pero mayor va a ser la respuesta de parte del gobierno. Mayor va a ser la respuesta de parte del gobierno. Van a intentar, pero después de esto... A ver si logran el mismo efecto, porque acá son... Claro, pero podemos entrar en la espiralización de Venezuela. Sí, que todo se contemple o haya respuestas a través de la calle. Y me parece que por la historia de las últimas décadas en Argentina no es el mejor camino, ¿no? Ahora, ¿qué crees qué influencia tiene el 8N sobre el famoso 7D? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Van para al contrario, creo que si es un éxito el 8N, o sea, mañana es un éxito, está el nivel de ceguera o de microclima que existen unidos y organizados en el entorno de la presidenta, que le va a dar más mística y motivación a lo que tienen planificado. Es decir, poder cuantificar al enemigo desde la mirada que tiene el gobierno mucho mejor. Es decir, es esta gente que se define... Ayer lo dijo claramente la presidenta. Consideró que quienes se van a movilizar mañana es gente que solamente les interesa los dólares, que están en contra de la política de derechos humanos, de que se pague la asignación universal, y desde ese punto de vista se para la presidenta y responde el oficialismo. Entonces, lo que están buscando, desde este costado que les resulta tan fascinante al kirchnerismo, que es darle una lógica de épica, bueno, precisamente se la van a encontrar como motivar la tropa en función de, ojo que vienen por nosotros. Y Zanini lo dijo hace un mes. Vienen por la asignación universal, vienen por los derechos humanos, es decir, van a contrarrestar con eso, y es preocupante, es decir, es un pronóstico de quebrar aún más la división, ¿no? Yo me acuerdo, ¿te acordás ella cuando sacó ese discurso de los piquetes de la abundancia? Sí. Es el mismo esquema, lo están repitiendo. Vamos al mismo esquema del campo, de la crisis con el campo del 2008, con un gobierno mucho más debilitado, con una debilidad económica, como decía Carlos, en los números, en que no se recupera la economía como esperaban muchos analistas en este segundo semestre, sin Néstor Kirchner, que arbitraba de alguna manera, no era Gardel. Creo que la Nata, una de las cosas que hizo el domingo fue ponerlo de vuelta en la cancha para que muchos recuerden que no solo es Delía, Cristina y compañía, sino que él también alentaba a este tipo de elementos o cuestiones. Pero en definitiva, me parece que acá el dato central es esta preocupación que empieza a generar que se agudice desde la visión, en el gobierno hay una visión muy concreta, dice, nosotros el voto que tenemos lo tenemos alambrado, es una base electoral, gobernamos para ellos, le hablamos a ellos. Y el resto nos importan un pito. Y no, ni siquiera eso, y el resto, si lo juntas a todos y entran en un cuarto oscuro, no agarran la misma boleta. En cambio nosotros esa es la lógica con la que se manejan. Y hasta ahora mal no le fue. La cuestión pasa, cae otra vez la responsabilidad. Pero están presionando para unirlo. Eso es lo que es curioso de su estrategia, porque si fuera... Pero saben que es imposible. Saben que es imposible y van a hacer lo posible para que no ocurra. Y hay muchos... El otro día la presidenta hablaba de quinta columna, se equivocó, ¿no? Que al final no era republicano, sino que era general Mola, franquista. Hay mucha quinta columna en la oposición, que va a hacer todo lo posible para evitar... Ayer, 107 diputados y Lidita Carrión no quería firmar porque no me gusta fulano, cuando en definitiva ahí era firmar en contra de la reforma constitucional. No firmó Carrión ayer, no firmó. Esto es gravísimo. Y no firmó. ¿Cómo puede hacer una cosa ¿Y así? por qué no quiso firmar? O sea, ¿por qué no recordamos de qué se trata? 107 diputados firmaron, no queremos modificación de la Constitución. Para que no haya reelección y porque no hay que tocar a cada rato la Constitución. ¿Cómo Carrió, la banderada de la República, no firma con esos 107? No será un infiltrado. Lo peor es el argumento. Pero tiene este argumento. No, lo peor es el argumento. El argumento es que, si bien tiene razón, no la justifica, que es el hecho de que ella no quiere firmar con el radicalismo y con los socialistas por el tema, digamos, del comportamiento que han tenido funcional al gobierno.
pero me parece que está bien, Valdés, pero pasa a segundo plano. Ese comportamiento de Carrió no es pro-kirchnerista por sus efectos, entonces. Obviamente. Porque, como la actitud no sacó su propia declaración, por lo menos, porque sí, está claro que no va a votar la es clarísimo, pero digo, es una desprolijidad. Lo que sí es más preocupante es lo de Claudio Lozano y Víctor de Genaro, ¿no? Que no quisieron acompañar al FAP, porque ellos dicen que si bien están en contra de la reelección, no les gusta sacralizar la Constitución, que se puede modificar. Ahí están abriendo la puerta. A lo mejor lo de Carrió es... no les creo a estos. Bueno, eso es lo que planteó Carrió, que no les creo. Si no les creo, ¿cómo voy a afirmar cosas si no les creo? Pero me parece que en momentos como este es donde hay que aportar, no te gusta, trágatela, ser digamos, más flexibles, fundamentalmente por lo que viene ocurriendo, ¿no? Por una oposición que ha tenido actitudes. Recordemos que estos mismos diputados que firmaron esto, hace un mes, firmaron a pedido de Agustín Rossi, desde el peronismo disidente, el radicalismo, Patricia Bullrich, todos firmaron que estaba en peligro la democracia y que había que defender las instituciones, la oposición, frente a la rebelión de los suboficiales de Gendarmería y Prefectura. Por un tema salarial. Sí. Por un tema salarial, y firmaron todos. Sí, se prestaron a ese juego, ha habido una sucesión de errores. Vos que viste lo de Venezuela, Carlos, ¿Se puede reproducir acá ese esquema de unificar a todo este espectro tan... No. Para mí es imposible, te cuento, porque el FAP, el Partido Socialista, estos en realidad les encanta el kirchnerismo. Les encanta. Y es imposible. Ahora, sí es posible acordar en una cosa, por ejemplo, no aceptamos reforma constitucional. Y acá sí es lícito que uno, con la ideología que tenga, firme con el contrario si vos en eso coincides. Sí, que va a quedar mal. ¿Cuál es el problema? Sí. Por eso fue igual que no se hayan anotado más allá. Pero por lo que te decía José, igual es un límite importante. Vos no te imaginás el surgimiento de un Capriles de una interna abierta frente a la presidencial de 2015 de toda la oposición. No, y te voy a decir por qué. Y eso limita mucho en Venezuela a la oposición. Para mí la única salida es que ese filo kirchnerismo se quede al descubierto y se debilite para que pueda surgir otra cosa, ¿no? Exactamente. Porque eso es un gran aliado. Mira, hay un gran problema. En Venezuela, ¿por qué se pudieron juntar liberales, conservadores y socialdemócratas? Porque hay socialdemócratas europeos. En Argentina no hay socialdemócratas. Había un partidito que era el partido de Scioldi, ¿te acordás? El Partido Socialista Democrático, que hoy es parte del Partido Socialista, pero el Partido Socialista no es socialdemócrata, es un partido que tiene filo peronista. Sí, filo peronista. El de Esteves Boeros, Esteves Boeros, que era casi corporativista en su concepción el radicalismo ideológica. Por ahí socialdemócrata. Y tiene gente muy de izquierda también destructiva, que en realidad... Pero también con ciertas tendencias al populismo, con simpatía a cosas que el socialismo tradicional de Juan B. Justo, Alfredo Palacios, era más liberal. Sí, totalmente. Era totalmente liberal a comparación de esto. Claro, obviamente. Porque el socialismo de Juan B. Justo era liberal desde el punto de vista productivo, era distribucionista, pero por lo menos el sistema productivo lo mantenía. Palacios el tema de la moneda. Sarmiento. Absolutamente, sí, era una cosa totalmente distinta. Pero socialdemocracia a lo mejor le ocupó ese lugar el radicalismo, ¿no? Intentó Alfonsín, ¿no? Y la izquierda no quiere eso, la izquierda nuestra, ¿no? Quiere otra cosa. Y hay una tendencia, es increíble una tendencia al populismo. Sí, hay una tendencia. Bien, de los sectores de izquierda. Podemos retroceder 8 meses atrás, en lo de IPF, todos estos grupos que estamos criticando ahora jugaron con el gobierno. Y lo de IPF es un disparate que no está resuelto. Porque empezaron los problemas. Cada día peor está, y la empresa como tal está cada día peor, ¿no? Amenazaron con reposo, se echaron atrás, pusieron a Gil Carbó, se la compraron a Gil Carbó, que Carbó hace todo lo que quiera el gobierno, ¿no? Sí. Así que no es tan fácil en ese sentido manejarlos. Pero bueno, muy bien. Igualmente te digo una cosa, Venegas, hay que pensar en las parlamentarias del año 2013, no tiene ningún sentido ninguna unidad general ahí. 2015 ahí no. Con que algunas líneas constitucionales que se opongan a lo que están avanzando se queden más claras. Igual la pelea es en la provincia de Buenos Aires. El resto no interesa lo que ocurra. Es la provincia de Buenos Aires, porque ya sabemos que en Capital gana la oposición, en Santa Fe, en Mendoza, en los distritos grandes. Y lo que va a desempatar es la provincia de Buenos Aires. Ahí yo creo que la oposición no tiene candidato, el oficialismo tampoco, pero tiene estructura, y ahí tendría que haber una unidad. Para mí en la provincia de Buenos Aires tendría que haber. ¿Unidad entre quién y quién, Beto? Entre los que más se pueda. Porque ahí se define muchísimo. Pero vos decís, peronismo federal, esas cosas que se junten, decís. Y los que más puedan.
Lo veo difícil. Bueno, que soy escéptico. Que así sea. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Carlos Maslatón y Beto Valdés, como siempre, un lujo, y nosotros nos encontramos mañana en el 8N, justamente. Con todo. En el 8N con todo, y vamos a ver qué es lo que resulta de todo. Al ataque, Venegas. Lo mejor es hacer algo y no quedarse callado, expectante y mirando, como tantos países que cayeron en procesos autoritarios, justamente mirando pasivamente, ¿no?